van a alimentar, por supuesto, otros juicios, otras acusaciones criminales. Y bueno, esto naturalmente como ha ocurrido antes en el caso, por ejemplo, de Alejandro Andrade, que fue secretario del Tesoro, secretario personal de Chávez, que negoció también, al principio se declaró inocente, después se declaró culpable, negoció, entregó una cantidad de información y luego fue sentenciado, ¿no? Le dieron un poco más alrededor de 13 años y algo, de los cuales ya había cumplido una parte. Estos son básicamente los escenarios que enfrenta Alex Saab en este momento. Varias inquietudes, Castro. Efectivamente, queríamos subrayar que, como ha ocurrido en otros casos, él inicialmente puede declararse inocente, pero más tarde puede decidir negociar, ¿correcto? Sí, tiene un margen de tiempo, no tiene todo el tiempo del mundo. La Fiscalía siempre ofrece, digamos, una propuesta de arreglo y entonces, naturalmente, lo más importante, que es el tiempo que vas a permanecer, que él va a permanecer en prisión, se va a reducir en proporción a la cantidad y a la calidad de la información que pueda revelar, digamos, más sobre este esquema de lavado de dinero e involucrar a personas más arriba de él, es decir, en estos casos, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro o incluso el propio Nicolás Maduro y todas las personas de más alto nivel, no solo en Venezuela, porque recordemos que el caso de Alex Saab, la importancia, entre otros factores, estriba en el hecho de que él operó en muchos países, no solamente en América Latina, que como ya lo sabemos, sino también en Europa, en Asia, en el Medio Oriente, es decir, se relacionó con una cantidad grande y allí naturalmente tuvo que haber estado negociando con personajes de alto nivel. Entonces, en la medida en que él entregue una cantidad importante de información, en esa medida se va reduciendo y esto es el acuerdo que se puede discutir, ¿no? Que se va discutiendo a medida que avanza, a medida que, por ejemplo, las agencias federales que participan en estas investigaciones, en la Fiscalía, vayan confirmando la información que él va entregando. Bueno, Castro, este caso se inició en los Estados Unidos en el 2019, tú me corregirás si me equivoco, con el indictment, la acusación contra Alex Saab, y creo que en una de las audiencias, antes de la presentación de este empresario colombiano, llamó la atención el alegato de uno de sus abogados defensores, justificando su decisión de no declarar por supuestas presiones, o mejor dicho, órdenes del régimen venezolano. Yo te pediría un comentario sobre este punto en específico. Te escuchamos. Bueno, todavía no, o sea, Alex Saab todavía no ha, o sea, las declaraciones han estado reducidas. Ha habido comentarios sobre que él no va a colaborar, ¿no? Todavía en la audiencia ayer no se reflejó exactamente eso, pero él tiene razones para posiblemente no colaborar y esto es otro de los elementos que también entra en juego, ¿no? Digamos, el gobierno ha estado, cuando Alex Saab fue detenido a mediados del año 2019, del año pasado, perdón, él, que fue detenido por un grupo de agentes del FBI y la DEA en Cabo Verde, él comenzó o mostró disposición a colaborar, ¿no? A colaborar con algún tipo de investigación que le significara para él un alivio en términos del proceso judicial que le tocaba enfrentar. La posición original de Alex Saab cambió naturalmente con la llegada del equipo de abogados del ex fiscal español Baltasar Garzón y entonces se convirtió, digamos, la posición en una composición de confrontación no solamente en contra del proceso en Cabo Verde, sino también con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es decir, que el régimen de Maduro comenzó a presionar desde ese mismo momento y comenzó a montar toda esta narrativa, que por supuesto no tuvo ningún efecto, la narrativa de que él era un diplomático, de que él era un enviado especial del gobierno de Venezuela, que él que estaba bajo secuestro. Y entonces una vez que llegue aquí,
La siguiente acción que puede tomar el régimen, y esta es una de las preocupaciones, es que utilice a la familia de Alex Saab, que está en este momento en Venezuela, como se mostró recientemente la esposa pidiendo por su libertad, etcétera, incluso hasta llorando, etcétera. El tema es que el régimen va a utilizar a la familia como moneda de cambio en la negociación para evitar que Alex Saab hable, ¿no? Y la razón es muy importante. Si Alex Saab llega a revelar todo lo que sabe o toda la información que él tiene sobre donde él mismo ocultó el dinero de la dictadura, el dinero ilegal, ¿no? Ilícito, y la parte del cual, por cierto, está considerado lavado de dinero y por eso lo están acusando aquí, va a ser una cosa muy devastadora, no solamente para las finanzas del régimen, que utilizaba Alex Saab para negociar, vender oro, comprar oro, vender ilegalmente petróleo, violando sanciones internacionales, etcétera, sino también los recursos personales de Maduro, por ejemplo, y del grupo, Cilia Flores, etcétera, porque una de las acusaciones indica que efectivamente Alex Saab era testaferro personal de Nicolás Maduro. Entonces lo que está en juego es básicamente la desaparición o la entrega o la custodia o el congelamiento de estos fondos que pudieran ser propiedad de Maduro, y estamos hablando en el orden de los miles de millones de dólares, y que desaparecerían, digamos, o no existirían, no habría manera de recuperarlos, y por eso es que la dictadura va a decir, si tú hablas, Alex Saab, y ese es uno de los riesgos, le va a pasar algo a tu familia que tú no quieres que ocurra. Ya ocurrió en el caso, por ejemplo, de Rafael Ramírez, el expresidente de PDVSA, que una vez que salió del país rumbo a Italia y comenzó a hablar en contra de Nicolás Maduro, inmediatamente apresaron a su primo, no recuerdo cómo se llama en este momento, al primo de él, que era uno de los contratistas más importantes en el tema del seguro en PDVSA, de seguros petroleros, y todavía está preso, todavía está en el helicoide esta persona como una persona en un proceso judicial, por ahora no utilizar, como están utilizando también como moneda de cambio, a estas personas venezolanas con la nacionalidad americana, que fueron directivos de Citgo, que inmediatamente cuando Alex Saab llegó al aeropuerto internacional de Miami, inmediatamente fueron movidos desde su casa otra vez a prisión, ¿no? Con un destino, por supuesto, que nadie sabe. Pero esto es una táctica que lo ha utilizado Venezuela, lo ha utilizado en el pasado Cuba también, de modo que es una estrategia que se espera que vaya a ocurrir. Tú te refieres a Diego Salazar, Diego Salazar Carreño, exacto, que es primo y uno de los principales contratistas de PDVSA, que ganó mucho dinero, y bueno, también se piensa que ha tenido una sociedad de intereses en conjunto con Rafael Ramírez. Sí, si me permites, Castro, tenemos que hacer una pausa para ir a... Sí, si me permites, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo te ruego permanezcas unos minutos más. Al regreso quisiera referirme acerca de las interpretaciones sobre lo que puede ocurrir con este proceso. Efectivamente, la prensa internacional destacaba 24 horas después de la presentación en tribunales de Alex Saab que Estados Unidos está buscando convertirlo en la garganta profunda del chavismo. Se cree, como tú has dicho, que es la bisagra o la llave para desentrañar una red, la red de financiamiento que se creó desde la época del expresidente Chávez y que creció durante la época de Nicolás Maduro. Te ruego permanezcas unos minutos más, al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguir en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca del caso de Alex Saab, este empresario colombiano, agente venezolano, quien ya se encuentra en poder de las autoridades en Estados Unidos. Ayer fue presentado en la Corte del Distrito Sur de Florida, donde se le sigue un proceso desde el año 2019 por supuesto lavado de activos y por formar parte de un esquema de sobornos y de corrupción. Nos acompaña Casto Cando, periodista, quien está en los Estados Unidos, y yo le dejaba una inquietud acerca de la expectativa que se ha creado en torno a este caso. La prensa internacional advierte que Estados Unidos busca en Alex Saab una especie de informante, han dicho garganta profunda del chavismo, para terminar de conocer los entresijos, muchos de los cuales, por cierto, ya están en poder de autoridades norteamericanas. ¿Qué puedes decirnos, Casto? Te escuchamos. Mira, efectivamente hay una cantidad considerable de transacciones, de financiamiento que se hicieron a través de las estructuras financieras que construyó durante los años Alex Saab, utilizando toda esta red de compañías que ahora son del conocimiento público y de otras compañías que no se conocen, utilizando cuentas bancarias en media docena o más de países y de paraísos financieros para enviar dinero para financiar campañas políticas, para pagar comisiones, para sobornar gente, todo esto en este tipo de información sería, por supuesto, le haría un tremendo daño, porque revelaría exactamente quién recibió dinero. Y para que tengamos una idea, ¿no? Por ejemplo, una de las personas que estaba al frente de una de las compañías a través de las cuales operó en grandes contratos Alex Saab es una persona que es familiar del actual candidato presidencial en Colombia, ¿no? Gustavo Petro. Y Gustavo Petro, esta persona que se llama Carlos Gutiérrez Roballo, era la cara visible de una compañía que se llama Trenaco. Bueno, este señor es concuñado de Gustavo Petro. Hay una conexión, y lo está diciendo otra garganta profunda que también está posiblemente por llegar este mismo año, que es el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, está diciendo que Chávez también utilizó, y posiblemente a través de Saab, dinero para financiar a Petro, ¿no? Y existe esta relación, además, entre Saab y la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, y esto es una sola cosa entre muchas otras personas. Por ejemplo, Alex Saab tuvo una presencia muy activa en México, ¿no? Todavía falta saber a qué político mexicano financió. Estuvo una gran presencia y la ha tenido en Panamá, por ejemplo, en Colombia, como ya hemos dicho, en Ecuador, en Chile, por ejemplo, hay información de que financió a senadores socialistas del partido de Bachelet en Chile. Luego
todas las conexiones que desarrolló, por ejemplo, con Irán, ¿no? Se sabe que Alex Saab participó en la venta o la triangulación para vender petróleo venezolano a través de Irán. Luego también participó en negocios para vender oro a través de Turquía, a través de Dubái, Emiratos Árabes. Utilizó el sistema financiero de Rusia. Luego hizo operaciones también en Italia. Hay una investigación abierta que implica a su actual esposa, que está en Venezuela, también en delitos de lavado de dinero. Luego hay otra investigación en Suiza, hay otra investigación también en España, y hay cuentas y compañías que operaban desde Hong Kong dentro de esta gigantesca red internacional. Y bueno, todo esto, por supuesto, es decir, si esto se pusiera en un mapa con toda la información que este señor tiene, y no solamente información de decir, mira, yo le pagué a tal, sino cuentas, ¿no? Depósitos, transacciones, transferencias electrónicas, envío de dinero a través de Bitcoin o lo que sea, o en cash. Todas estas cosas, si se pusieran en un mapa, sería una información tremendamente devastadora, no solamente para Maduro personalmente o para la revolución, sino también para otros países, otros gobiernos, ¿no? Y inmediatamente, cuando tú tienes una conexión con una persona que está acusada en el sistema judicial de Estados Unidos, pasarían automáticamente a un estatus de cómplices, ¿no? O beneficiarios de recibir dinero producto del lavado de dinero, ¿no? Y la razón por la cual se acusa a este señor en Estados Unidos es porque él utilizó en algún momento de sus transacciones bancos de Estados Unidos, y allí es donde Estados Unidos dice, yo tengo jurisdicción para juzgar a esta persona, y esa es la razón por la cual, a pesar de que él dice que a mí no me interesa Estados Unidos, está bien, no te interesa Estados Unidos, pero utilizaste el sistema financiero de los Estados Unidos y ya eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, todas estas personas que resultaron salpicados, beneficiados, que recibieron dinero, que recibieron contratos, que recibieron comisiones, todas estas personas son susceptibles también de ser perseguidas legalmente por Estados Unidos, de modo que la lista es tremenda, implica a mucha gente de muchos países, no solamente, repito, de Venezuela, y bueno, este es el carácter devastador de la garganta profunda en que se convertiría Alex Saab si decide hablar. Caso en específico que nos han dicho, Castro, que no es el único, pero es la razón por la cual lo extraditan desde Cabo Verde a los Estados Unidos. Hay un profesor norteamericano, Bruce Bagley, quien ya se declaró culpable y de haber aceptado dinero en un esquema de lavado de empresas de Alex Saab. Y yo te pediría un comentario acerca de este tema en específico y de la información que se puede ventilar en caso de que Alex Saab se declare inocente. Te escuchamos. Mira, el caso del profesor Bruce Bagley es un caso, digamos, muy, muy menor, porque es básicamente un caso ellos aparentemente fueron contactados por Alex Saab. Alex Saab quería enviar un dinero para pagar algunas operaciones, transacciones en Estados Unidos, y entonces contactaron a este profesor, que era un profesor, digamos, que hacía algún tipo de trabajo de asesoría, y básicamente este profesor junto con su esposa aceptaron recibir estos envíos de dinero de Alex Saab, que eran varios miles de dólares, de los cuales ellos conservaban el 10%, ¿no?, de estos envíos, a cambio simplemente de recibir el dinero y de enviarlo luego a una serie de cuentas que les indicaban, ¿no? Entonces el caso es básicamente, es un caso muy menor porque implica cantidades pequeñas por un lado y por supuesto las personas se quedaron con un porcentaje muy pequeño, pero de todas formas, ¿no? Se violó la ley, estaba recibiendo dinero que tenía un origen dudoso, y además utilizaron un esquema que es básicamente lavado, es una operación de lavado. Y bueno, el profesor se declaró, son personas incluso bastante ancianas, ¿no? Estas personas cometieron ese error, es posible que estuvieran en dificultades económicas, lo que sea, pero ya reconocieron el error, reconocieron la culpabilidad y han sido condenados, tanto él como la esposa, pero no es un caso conectado, digamos, a las grandes tramas
de la corrupción de Alex Saab, ¿no? A nivel internacional. Es un caso, uno de muchos casos, pero es un ejemplo también, ¿no? De cómo estos pulpos, Alex Saab utilizó el dinero para pagar, convencer, buscar aliados, ¿no? Como en este caso el profesor. El profesor realmente no hizo nada. Él antes, ese profesor de la Universidad de Miami, retirado, era un experto en América Latina y básicamente, ¿no? Yo lo conocí en el 2008 como uno de los primeros expertos y principales expertos que comenzó a escribir sobre la naturaleza del narcotráfico en Venezuela, ¿no? En la influencia del narcotráfico dentro del gobierno y de la estructura del gobierno de Venezuela, a través de una serie de documentos que publicó en la Universidad de Miami, y bueno, terminó convertido en parte de esa estructura que él mismo describió y denunció en estos trabajos académicos de primer orden, pero no es un caso grande conectado a estas operaciones gigantescas. En el caso hay otras operaciones que implican, como te digo, personas, funcionarios de otros gobiernos. Y mira, una cosa muy importante que también es que la gente debe entender, la gente que nos está escuchando, cuando el gobierno de Estados Unidos hace un caso de este tamaño, ¿no? Que implica todo este esfuerzo de recoger, de alimentar o de mover, presionar para un caso de extradición, ¿no? Y es porque ya ha desarrollado, ¿no? Una serie no solamente de evidencias, sino también de testigos, ¿no? Cosa que es muy importante, porque muchas de estas personas que han sido mencionadas o que aparecieron en las investigaciones, que posiblemente fueron contactadas ya por el Departamento de Justicia, por el FBI, por la DEA o por la Fiscalía, o que vinieron voluntariamente al saberse parte de la investigación, todas estas personas van a ser utilizadas como testigos potenciales, y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Y Estados Unidos tiene un caso bastante sólido. No son muy pocos los casos en los cuales Estados Unidos monta un caso de esta envergadura sin, digamos, las evidencias contundentes, como lo vimos en todos los casos que implicaban. En el caso, por ejemplo, de los narcosobrinos, ¿no? Ellos también trataron de alegar el tema del secuestro, que no funcionó, una teoría absurda, ¿no? Porque ahí efectivamente hubo evidencias, hubo testigos, informantes, etcétera, y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Si se produce un juicio aquí en Estados Unidos donde aparezca Alex Saab, vamos a ver testigos, vamos a ver evidencia, vamos a ver videos, audios, chats, grabaciones, testimonios de personas que estuvieron en el negocio con Alex Saab, y esta es la parte más interesante, si se produce un juicio. Ahora, Casto, ¿a cuánto asciende la condena, la pena máxima que podría tener o recaer sobre Alex Saab si es encontrado culpable en este caso? Porque de esto se ha hablado mucho, tomando la edad que él tiene, advirtiendo que podría resultar un incentivo para negociar de alguna manera. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Mira, no tengo en este momento claro la condena la condena máxima por cada de uno de los 8 delitos de los cuales está siendo acusado, pero definitivamente es mucho más de 30 años, ¿no? La pena máxima. En estos casos, la Fiscalía, sobre todo, si no se llega a un acuerdo, si se cumple el plazo otorgado por la Fiscalía para que esta persona se acepte colaborar, ¿no? Y si decide ir, entonces van a pedir la máxima condena. En el caso de los narcosobrinos, en vista de que la evidencia probaba que habían ellos negociado 1 kilo de cocaína, entonces la condena fue de 14 años, pero si hubiesen implicado, por ejemplo, 50 kilos o 100 kilos, la condena aumenta automáticamente y no hay manera de bajarlo, ¿no? En este caso, obviamente es un delito de lavado de dinero que es importante, y puede tener hasta 20 años o más de 20 años si se prueba todo porque son 8 delitos, y esto es el tema, ¿no? El tema es que
esto le va a poner presión a una persona que estaría detenido, digamos, hasta una edad muy avanzada, ¿no? Estaría detenido. Es decir, son condiciones a las cuales, por cierto, Alex Saab, y no solamente Alex Saab, pero Alex Saab le tiene pánico por un lado, y bueno, hemos visto también como en el caso de Hugo Carvajal, es una persona que también le tiene horror, ¿no? a permanecer preso, porque básicamente es una condena de por vida, ¿no? Independientemente de que una persona que va a salir a los 70 años de la prisión, como puede ser el destino de Alex Saab, entonces eso puede resultar como un gran incentivo, ¿no? La pregunta es, ¿hasta qué punto él está dispuesto a no dejarse chantajear con respecto a lo que le puede ocurrir a su familia si él va en contra o dice todo lo que sabe en contra de Maduro y toda la red internacional que él mismo dirigió? El tema es, ¿va a negociar su vida por la vida de su esposa, sus hijos, por si le pasaría algo en el caso? Y la otra pregunta es, ¿hasta qué punto, hasta dónde, qué tan lejos quiere llegar Nicolás Maduro si Alex Saab decide colaborar? ¿Va a atentar contra la familia? ¿Va a meter preso a los hijos que son pequeños? Es decir, ¿cómo sería el comportamiento, no? Yo no dudo que en el régimen estarían dispuestos a hacer lo peor. Y bueno, estos son interrogantes que eventualmente tienen que resolverse, ¿no? Y más pronto que tarde. Finalmente, Castro, leíamos ayer que es poco probable que le otorguen fianza. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Mira, para un preso de alto nivel existe siempre un riesgo, ¿no? Y más si esta persona no tiene ningún tipo de arraigo aquí a Estados Unidos. Hay casos en los cuales, por ejemplo, estas personas presas tienen familiares aquí, o tienen propiedades, o tienen un arraigo en el tiempo, cosa que no ocurre en el caso de Alex Saab. Alex Saab ha tenido, o sea, durante una temporada, sobre todo con el primer matrimonio, los primeros hijos del primer matrimonio, estuvieron establecidos o vivieron aquí una temporada. Uno de los hijos intentó, que también está implicado, por cierto, Shadi Saab, intentó ser un actor de Hollywood en Los Ángeles, pero no tiene un arraigo, no tiene una manera de permanecer aquí, digamos, en libertad, y existe un tremendo riesgo de que pueda agarrar, por ejemplo, un yate, un bote o lo que sea y escapar, ¿no? Como ha ocurrido en el pasado, y convertirse en un fugitivo. Entonces, esa es la razón, básicamente, y en esto, digamos, las cortes aquí son bastante severas, sobre todo en estos casos, y es un caso de alto perfil, ¿no? Yo creo que nunca, o sea, yo no creo que en algún momento le vayan a dar la libertad bajo fianza, a menos que coopere, ¿no? Y aún así, en el caso de que coopere, ya dejaría de estar en una prisión, pasaría a una casa de seguridad, tendría más o menos una cierta libertad de movimiento, sin embargo, obviamente sometido a una estrecha vigilancia mientras se producen los términos o se producen los términos de la colaboración, pero todo eso sí decide colaborar, ¿no? En el caso que no, yo no creo que le vayan a otorgar la libertad bajo fianza. 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender la trascendencia, el alcance de este juicio que ya se inició formalmente, o la presentación, mejor dicho, del empresario colombiano Alex Saab en los Estados Unidos, en la Corte del Distrito Sur de Florida, donde se le sigue proceso por presunto lavado de activos y también por formar parte de un esquema de sobornos y de corrupción. Castro Cando, gracias por atendernos. A tu orden y con mucho gusto. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Conexión 750, y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que está ocurriendo en materia de salud en nuestro país. Nos acompaña para ello el doctor Uníades Urbina, quien forma parte, es secretario de la Academia Nacional de Medicina, pediatra, intensivista, fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todo tu equipo y tus oyentes. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas, doctor. Iniciaría a partir de lo que está ocurriendo en Venezuela con la fiebre amarilla. El último boletín, o uno de los últimos boletines de la Academia Nacional de Medicina, hace referencia a este tema y sobre todo lo que ha dicho al respecto a la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, estamos muy preocupados desde la Academia Nacional de Medicina y el resto de sociedades científicas ante este nuevo amenaza a la salud del venezolano, cuál es el brote de la fiebre amarilla. Sobre todo que consideramos que falló la vigilancia epidemiológica que debe hacerse permanentemente en países endémicos como Venezuela. Entonces, claro, cuando ya aparecen la cantidad de monos araguatos muertos, cuando ya aparecen 7 casos de seres humanos con la fiebre, pues así es muy fácil que cualquiera haga un diagnóstico. Aquí falló básicamente la vigilancia epidemiológica, que se encargaba de hacerlo el Servicio de Malariología del Ministerio Popular de la Salud, el cual está desarticulado en su presupuesto desde que estamos con este gobierno. Y por supuesto las vacunas, además las vacunas el año pasado, como dice el comunicado, las donó la Oficina Panamericana de la Salud, la OPS, como mucha gente la conoce, y el problema es que por información interna de la gente del ministerio que manejan el país, esas vacunas no fueron suministradas, no se enviaron a los lugares en cantidad necesaria, se perdió un gran lote de vacunas y aquí tenemos parte de la ineficiencia que reaparece la fiebre amarilla en Venezuela. Bueno, ustedes recuerdan en el boletín, doctor, que no existe un tratamiento específico para la fiebre amarilla, pero sí existe una vacuna altamente efectiva. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Claro, ciertamente, como cuadro viral, pues no hay tratamiento específico, sino que dependiendo de lo que el paciente vaya presentando, fiebre, el tratamiento para la fiebre, si tiene la parte hemorrágica, la parte de la hemorragia, pero lo importante es, como tú bien dices, si es una enfermedad
prevenible por vacuna, una vacuna que ha demostrado la efectividad en el tiempo, inclusive desde hace unos 10 años para acá ya no se hay que hacer refuerzos, sino que una sola dosis en la vida es suficiente para mantenerte protegido. No se explica cómo tenemos un brote de la enfermedad, entendiendo que viene de la zona selvática, pero mucha gente piensa fiebre amarilla y malaria solamente en la selva. No, como esto es un virus que es transportado por los zancudos, que son los vectores, hay zancudos que viven en la zona selvática, hay zancudos que viven en la zona urbana, y más con la deforestación que está habiendo en las selvas venezolanas, los zancudos van migrando y se van llevando la enfermedad a los lugares urbanos, como lo tenemos, aunque no es ciudad, pero es una parte rural, pero es un pueblo y es una zona urbana, entonces tenemos este brote. Ahora, sobre la información que maneja la OPS y estos casos que se han identificado en nuestro país, específicamente en el estado de Monagas, ¿qué puede compartir con nosotros, doctor? Sí, se detectaron 7 casos a la fecha, de los cuales uno fue un adolescente que tuvo un aborto porque es una de las consecuencias de la enfermedad en las mujeres embarazadas, tenía el antecedente vacunal, es decir, estaba vacunado, pero los otros 6 no tienen vacuna, entonces más o menos uno va viendo la proporción de vacunados contra no vacunados y evidentemente la cobertura vacunal es muy baja en Venezuela. Hasta el año 2019 el reporte de las Américas de la OPS daba cuenta, fiebre amarilla más o menos el 75% de la población susceptible a ser vacunada estaba vacunada, sobre todo en zona endémica, pero se supone que debe estar por encima del 80% para hablar de una buena cobertura vacunal. Estamos hablando de 2019, con el problema de la pandemia que la OMS dijo, van a caer las coberturas vacunales, evidentemente Venezuela también está en ese grupo de países que además no tiene vacunas por el método PAI, bajó las coberturas vacunal porque se derivaron recursos para atender la pandemia y entonces descuidamos el resto de las enfermedades prevenibles por vacuna, sarampión, difteria, varicela, hepatitis A sobre todo y la fiebre amarilla, y aquí tenemos el resultado de descuidar la supervisión y la vigilancia y la vacunación en las poblaciones susceptibles. ¿Cómo se transmite la enfermedad, doctor, para que la gente lo tenga en cuenta? Sí, la enfermedad es una epizootia. Primero el reservorio es el mono y entonces el zancudo, bien sea de la selva o bien de la zona urbana, pica a ese virus en la sangre, pica a un humano y ahí se transmite la enfermedad. Más o menos el mismo patrón que sigue el dengue, la chikungunya y el zika, y entonces evidentemente como se conoce cuál es el vector, que tenía que hacer marariología, mantener las aguas que están en recipientes, hacer la información, mantener la fumigación para los criaderos de zancudo. Todo eso son cosas que se deben hacer en transversal durante el tiempo, durante el año y no solamente cuando aparecen los casos. Por estas cosas, doctor, y me parece que ustedes lo recuerdan en el boletín de la academia, son las que suelen aparecer reflejadas en el boletín epidemiológico. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Claro, porque sí. Perdón. No, adelante, doctor. Esta es una enfermedad de denuncia obligatoria, además está enmarcada dentro de las fiebres hemorrágicas, la fiebre de guanarito, el mismo dengue, chikungunya, incluida la fiebre amarilla. Entonces hay que mantener una vigilancia epidemiológica y entomológica, saber dónde están los criaderos de zancudo, cómo están las aguas emposadas, todo eso, y entonces al descuidarse eso, no tener los insecticidas para hacer la fumigación de los pueblos y sobre todo los pueblos cercanos a malezas y a selva, entonces tenemos estas consecuencias porque se bajó definitivamente la vigilancia epidemiológica y deberíamos tener mensualmente el boletín epidemiológico y al final del año también, pero desde 2016 no se ha publicado más nunca el boletín epidemiológico, que antes de 2016 el último había sido 2009. Entonces Venezuela está infringiendo la ley nacional y la ley internacional porque deberíamos tener semanalmente la información de qué nos enfermamos y de qué nos morimos los venezolanos. Ahora, lo hablamos, me parece que en la última oportunidad, doctor, sobre lo que hay que hacer con respecto a estos temas, la promesa de crear supuestamente una mesa para acometer medidas de carácter social en el marco de las negociaciones en México, que ahora
mismo están suspendidas. ¿Qué puede compartir con nosotros al respecto? Lo escuchamos. Sí, lastimosamente la mesa de negociación, aunque tenían en su planteamiento llevar a discusión lo de las mesas sociales y las mesas de salud, evidentemente no ha sido efectivo y más ahora suspendida porque predomina la parte política sobre la parte de salud. Entonces, desde que comenzaron las reuniones en México, se supone que está la salud en los planteamientos, pero desde entonces no se ha reunido ninguna mesa, no nos han contactado, mandamos comunicado y no tenemos respuesta. Entonces seguimos dejando la salud del pueblo venezolano. En última instancia, si da chance, discutirán, y para los vientos que soplan, suspendidas las negociaciones, pues menos vamos a tener una probable solución o una posible convocatoria para trabajar los puntos de salud que son realmente tan importantes o más que la parte política, porque un pueblo sin salud, María Alejandra, es un pueblo que está totalmente neutralizado. La persona desnutrida, la persona enferma, no tiene posibilidad de emitir opiniones, sino dedicarse al día a día para tratar de mantener su salud en lo mejor posible. Me permite, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme al avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. La academia también ha expresado preocupación por la vacunación, sobre todo en el caso concreto de los niños, tomando en consideración el próximo regreso a clases presenciales en Venezuela. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de salud en nuestro país. Nos acompaña el doctor Uníades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Doctor, yo dejaba una inquietud antes de hacer la pausa que tiene que ver con las jornadas de vacunación y el regreso a clases presenciales en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, igualmente la academia está muy preocupada, igual que las sociedades científicas, ante este manejo poco apropiado de la pandemia. María Alejandra, en Venezuela se siguen presentando más de 1.400 casos diarios positivos de coronavirus, entendiendo que hay un subregistro, o sea, que debe haber más casos. Eso significa que la epidemia no está controlada en Venezuela. Seguimos teniendo una vacunación muy baja, aunque ha mejorado evidentemente, de acuerdo al reporte de la OPS en su página oficial, que cada viernes la actualiza, y la última fue el viernes pasado, 15 de octubre, apenas hay 21.57% de la población vacunada con las 2 dosis, es decir, que tiene el esquema completo. La gente del Ejecutivo habla de
el 50 y tantos por ciento, 70%, lo que pasa es que es una verdad media. En la página web de la OPS vemos que el 56.18% de la población venezolana ha recibido una dosis. Pero para poder decir que usted está protegido de acuerdo a lo que dice la casa fabricante, bien sea china rusa, usted debe tener las 2 dosis y repito, apenas vamos por el 21.57% de la población, eso equivale a 6 millones de venezolanos y se supone que deberíamos llegar a 70% para poder decir que estamos haciendo alguna incidencia sobre la pandemia. Es más, la OMS, con la característica de la nueva cepa, que es la Delta, que está predominando tanto en Venezuela como en el resto del mundo, inclusive piensa elevar el porcentaje de vacunación a 80-90%, dada la característica nueva del virus, para poder hablar de una inmunidad de rebaño. Y aquí estamos todavía muy atrás. Entonces, no nos parece, primero, los anuncios de que van a flexibilizar totalmente los meses de noviembre y diciembre, que consideramos que no es lo más adecuado, y menos aún hacer un regreso a clases presenciales de los niños y adolescentes, sobre todo, entendiendo, sobre todo yo que soy pediatra, la necesidad que hay de que los niños vuelvan a las clases por la socialización, por la forma de aprendizaje, que la presencial nunca va a ser totalmente desplazada por la digital, pero aquí tenemos problemas de electricidad, problemas de conectividad y de paso nos preocupa mucho que no está vacunado la cantidad suficiente de profesores, obreros y empleados para poder hacer la burbuja a estos niños que no han vacunado. Y nos sigue preocupando aún más el reiterado anuncio del Ejecutivo Nacional que dice que va a empezar a vacunar a partir de los 3 años. En ningún país del mundo están vacunando a partir de los 3 años. Y en los países que están haciéndolo a partir de los 6 años, como aquí en Latinoamérica, Chile, Argentina, ellos han hecho estudios propios, autóctonos, y entonces están diciendo vamos a vacunar. Venezuela no se sabe ni con qué van a vacunar, ni por qué van a vacunar, ni basados en qué medicina basada en evidencia dicen que van a vacunar a partir de los 3 años. Entonces, una serie de factores que nos preocupan mucho y no vemos una respuesta efectiva en nuestro interlocutor, que sería el Ministerio Popular de la Salud, porque se han hecho oídos sordos a las sugerencias que ha hecho desde la academia el Cuerpo de Académicos de Venezuela. Es que además ustedes advierten que no hay información precisa sobre el efecto de las vacunas que se están aplicando en Venezuela para los niños que están entre 3 y 11 años, ¿correcto, doctor? Totalmente, porque hay que recordar que con las demás vacunas que conocemos, hepatitis, difteria, tétano, las vacunas para niños tienen una composición en concentración distinta a la de adultos. Suponemos que los laboratorios están trabajando en lo mismo para tratar de adaptar la cantidad de antígeno que se le está pasando o de virus muerto que se le está pasando al paciente pediátrico de acuerdo a su edad. Entonces, nada de eso se ha hecho en Venezuela, por lo menos que nosotros sepamos, que la academia sepa, y tampoco se ha publicado nada para decir con base científica por qué están decidiendo esa conducta, y menos aún sabemos qué tipo de vacuna. Esperamos que no sea el prototipo vacunal, porque Cuba, el prototipo vacunal cubano, Abdalá Soberana, Cuba las está poniendo, pero Cuba es un país autónomo y ellos tendrían que publicar y decir por qué están poniendo esa edad y qué concentración están haciendo, cosas que no han hecho. Por lo tanto, ese prototipo vacunal cubano, ninguno de los dos tiene aprobación por la OMS ni por ningún ente regulatorio internacional, porque no han publicado nada de esa información. Ahora, doctor, tengo que preguntarle acerca del avance de la pandemia. Usted decía, está lejos de estar controlada. Sin embargo, el anuncio es que en los meses de noviembre y diciembre, bueno, va a haber prácticamente una flexibilización de las medidas que se han tomado hasta ahora. ¿Qué puede decirnos? Sí, eso nos parece que no es lo más conveniente, porque allí el manejo de la pandemia tiene que ser principalmente el Ministerio Popular de la Salud, con el resto de los componentes que tienen, y también la comunidad. Entonces, al yo flexibilizar como gobierno todas las medidas, estoy dejando solamente en responsabilidad
en el lado de la población, cosa que no es lo más adecuado. Eso tiene que ser, yo pongo medidas, tu población respeta las medidas o yo las hago cumplir. Al yo quitar la flexibilización, si aún durante el 7-7, en las semanas que tenemos de restricción, vemos la cantidad de gente en la calle, los aforos en los restaurantes que no los respetan, van a hacer un partido de fútbol con no sé cuántas miles de personas en el estadio. Entonces, si aún en medidas de restricciones hay esta cantidad de gente que no cumple las medidas de bioseguridad, no nos queremos imaginar si quitan todo, más en época electoral, más en época navideña, esto nos puede explotar en la mano lastimosamente y no quieren darse cuenta del error en el que pueden incurrir de cumplir estos anuncios que están haciendo. Doctor, con relación al registro y al subregistro, ¿qué es lo previsible, tomando en consideración que estamos en una especie de curva o tercera ola de la pandemia que no baja? Lo escuchamos. Sí, mantenemos por encima de los 1.400 casos diarios, eso significa que no se ha controlado, el RO que se llama del virus no ha llegado a la cifra que debería ser por debajo de tal vez de 150, 200 casos por 100.000 habitantes, y entonces este tipo de medidas más el subregistro que se estima de acuerdo a la Sociedad Venezolana de Salud Pública que ronda más o menos el 30-40%, quiere decir que no es momento de flexibilizar y no es el momento, sino es el momento de más bien de aumentar la educación poblacional sobre las medidas de restricción y aumentar la cantidad de vacunados. En 6 meses que llevamos de vacunación en Venezuela, María Alejandra, que hemos llegado apenas a 6.039.000 venezolanos vacunados, eso equivale a 28.760 vacunados por día, eso es muy bajo, y si pretenden que de aquí a diciembre, según el ciudadano presidente, vamos a llegar casi al 100%, habría que vacunar más o menos 180.000 personas por día para que de aquí a diciembre tengamos el 70% de la población vacunada. Y si en 6 meses apenas llevamos 28.760 por día, la matemática es una ciencia exacta. No nos dan las cuentas para hacer este tipo de anuncios tan alegres que hace el Ejecutivo Nacional. Finalmente, el elemento de la campaña electoral y las aglomeraciones que hemos visto de cara al evento de noviembre, ¿qué impacto puede tener para la pandemia, doctor? Un impacto muy negativo, porque así pasó en diciembre del año pasado, que después a los 15 días se vio el aumento de la curva de incidencia de la población venezolana, pasó en carnavales que después de liberar las medidas hubo aumento de los casos en Venezuela, igualmente con esta campaña que los políticos no han hecho caso tampoco a las recomendaciones que hicimos el 27 de julio, dándole la posibilidad de que respetando su derecho a ir a hacer actos de proselitismo político, si ellos son realmente unos, entre comillas, líderes políticos y se preocupan por la población que los sigue o que hacen que les siga, no puede ser que veamos imágenes de aquella acumulación de personas sin respetar ningún tipo de distanciamiento, sin tapaboca, tirando alcohol después de haberlo hecho sorbo al aire. Entonces, oye, nos preocupa muchísimo, además, que esta irresponsabilidad de algunos políticos pongan más en riesgo la ya deteriorada salud del pueblo venezolano. Doctor Unidades Urbina, como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos, acompañarnos. Médico, pediatra, intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de la salud en nuestro país, que pasa naturalmente por la situación de la pandemia de coronavirus en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya. En la producción, Jay Pacheco, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.